por estar aquí. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 10. El libro de los Hechos, estamos estudiando. Y hemos llegado al capítulo 10 de 28. Falta todavía. Hace muchos años, una vez yo viajé a un congreso, a un encuentro de jóvenes cristianos. En esa época yo iba a una iglesia en la que la comprensión del Evangelio quizá no era la más adecuada. Pero bueno, uno iba a esos lugares porque Dios nos hizo pasar por esos lugares, estar, y algo aprendimos de Él en ese tiempo. Y me acuerdo siempre de algo que una vez nos pasó. Nosotros íbamos con varios jóvenes y un día íbamos caminando y había un chico parado delante de un teléfono público. ¿Se acuerdan lo que son los teléfonos públicos? Y este chico estaba parado y lo miraba y lo miraba y lo miraba al teléfono público y miraba como quien no entiende cómo funcionaba. Y él tenía colgada la credencial que te dan en esos encuentros cuando vos, para comprobar que vos estás inscripto, digamos, y puedas acceder a esos lugares. Estábamos en la calle, pero nosotros lo vimos y hubo un amigo mío muy particular que se detuvo y le preguntó qué precisaba. El problema de ese chico era que él quería llamar a su casa, necesitaba llamar a su casa y no veía en ese momento cómo marcar. Eran unos teléfonos que vos levantabas el tubo y los numeritos estaban abajo. ¿Sí? Bueno, entonces este chico le explicó y se dio cuenta de algo. De que el muchacho que estaba medio perdido y esperando ahí no era argentino. Era chileno. ¿Y él qué pensaba de los chilenos? No los quería. Pero claro, él iba a una iglesia, leía la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A quién nos habilita a odiar la Biblia? A nadie. Y entonces él dijo, me voy a quedar, voy a esperar que él termine su llamada y me voy a quedar y voy a hablar con él. Y voy a hablar con él como un hermano porque es un chico que está en el mismo congreso, es evangélico, y me voy a quedar con él. El amigo mío que hizo eso se llamaba Cristian y el chico se llamaba Ricardo Javier Rodríguez Guzmán. Sigue siendo un amigo mío, hace casi 30 años. En ese momento a mí me resultó particularmente interesante lo que hizo este chico, de quedarse a hablar con un chileno. O sea, era una persona que no la conocíamos nosotros. ¿Qué daño nos había hecho esa persona? Nada, ninguna. Pero a veces existen esas cosas que nosotros rechazamos a cierta gente. ¿Sí? Sí, claro. Yo confieso, a veces hago chiste también. La Pampa tiene un largo conflicto con otra provincia argentina y hago chiste con eso. Pero la verdad es que el Evangelio a nosotros no nos permite rechazar a nadie ni menospreciar a nadie y considerar distinto a nadie. Una comprensión de esa naturaleza es la que va a tener Pedro en el pasaje que nosotros vamos a leer. En la cabeza de Pedro y en el corazón de Pedro va a estallar una bomba llamada Evangelio. Y vamos a ver a otro personaje que se llama Cornelio. Y en él también va a estallar una bomba. Yo me sorprendo. Cada vez entiendo un poco más la frase de Pablo de que el Evangelio es poder de Dios. Pero no el poder que algunos anuncian, incluso algunos se jactan de manejar, no. El poder de Dios se manifiesta transformando vidas. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo la vida de un hombre llamado Cornelio es transformada
por medio del Evangelio. La vida de Pedro es transformada por medio del Evangelio. Y la vida de toda la iglesia en ese momento también es transformada por lo que nosotros vamos a leer ahora. Teniendo en cuenta eso, leamos. Vamos a leer varios versículos. Todo el capítulo en realidad. ¿Qué número de Hechos era? Hechos 10. Hechos capítulo 10. Y es el encuentro entre Pedro y Cornelio. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Y entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. ¿De qué nos habla el pasaje de hoy? De los efectos que produce el Evangelio. Cuando Dios de alguna forma derrama su inmensurable gracia y su poder por medio del Evangelio, Él va a transformar nuestras vidas, sí o sí. Él va a desarmar nuestros prejuicios, Él va a revolucionar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y hay algo que nosotros tenemos que considerar en este pasaje. ¿Quién es el que hace florecer el Evangelio? Dios mismo. Nosotros lo predicamos, pero ni el mejor predicador, el más hábil, el hombre más piadoso puede dar vida a nadie. Si nosotros trajéramos, invitáramos a un pastor de esos que nosotros sabemos que son hombres piadosos y que son de Dios verdaderamente, y lo pusiéramos en la plaza a predicar, qué orgullo el nuestro, ¿no? Pero se entiende, ¿no? No, esa persona no depende de esa persona, no depende de a quien nosotros traigamos. El Evangelio florece por la gracia de Dios, y es Dios quien hace que las personas, al escuchar el Evangelio, nazcan de nuevo. A pesar de quién sea el que lo predique. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Y esta sí es nuestra responsabilidad. Vivir el Evangelio, porque no podemos predicarlo si no lo vivimos. Y prepararnos para predicarlo fielmente. Nosotros tenemos o tendríamos que saber
cómo hacer para predicar fielmente y verdaderamente el Evangelio a alguien si se nos presenta la oportunidad. Pero tendríamos también que recordar que es Dios el que obra. Y que nosotros no le podemos decir a Dios a quién Él va a salvar. Dios derrama su gracia y su poder en el Evangelio, y la verdad es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero aquel que lo escucha es sabio solo si responde con entusiasmo y obediencia. Vamos a mirar la primera parte del pasaje. La primera parte de todo este pasaje va desde el versículo 1 al 8. No voy a volver a leerlo porque vieron que es un pasaje muy largo, pero hay algunas cosas sobre las cuales me gustaría llamar la atención. Primero, el lugar donde vive este hermano, Cornelio, es Cesarea. Cesarea es una ciudad romana que está bajo el poder de Roma. Es más, le han puesto ese nombre para honrar a César. Y entonces hay en Cesarea soldados romanos. ¿Qué eran para los judíos los soldados romanos? El enemigo, eran invasores. ¿Sí? Es como si a nosotros nos invadiera Inglaterra. ¿A quién le gustaría? A nadie. ¿Cómo veríamos nosotros a los soldados ingleses paseando por nuestras calles? Y como nuestros enemigos. Y si encima de eso no solo nos invaden, sino que nosotros judíos tan puristas vemos que abren templos a imágenes y que los templos de ellos son lugares de perdición. Era el enemigo. Bueno, Cesarea era un lugar muy poderoso para Roma. Ahí había un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Era romano. Era romano y era no un romano cualquiera, un soldado romano. Muy importante, dice que era un centurión. Es decir, que él era como un oficial de ese lugar. Y es más, nos da el detalle, nos da el nombre, Lucas nos dice de una compañía llamada La Italiana. O sea, el tipo estaba a cargo de una división y nos dice el nombre. La Italiana porque probablemente todos sus soldados fueran romanos también. Roma armaba sus ejércitos con romanos, pero también medio que cualquiera que quisiera ingresar podía. Bueno, ¿qué no había en el ejército romano? Judíos. Había griegos, había galos, había de todo. Judíos no. Los judíos eran tan celosos de su identidad que ellos no se metían ahí. Ahora, este Cornelio no era una persona cualquiera. Dice Lucas, versículo 2, que era un judío piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa esto? Que este hombre, a lo largo de su carrera, a lo largo de todo lo que había visto, de alguna forma, al estar ahí en Israel y ver la fe del pueblo de Israel, se había interesado por ese Dios, el Dios de Israel, y se había acercado y había aprendido sobre la ley de Dios. Y él vivía de acuerdo a esa ley, al menos en parte. Nosotros debemos distinguir entre tres grupos de personas. Los judíos, los prosélitos, que eran personas que no habían nacido como judíos, pero hacían todo. Incluso los hombres se circuncidaban. Pero este hombre temeroso de Dios, el tema de la circuncisión era un tema para ellos. Nosotros no lo podemos entender hoy. Hoy hay hombres que lo hacen como una cuestión de salud incluso. Pero para ellos era muy importante. Y había muchos como que querían, pero que no se animaban a dar el paso. Bueno, Cornelio era así, era un hombre que era temeroso de Dios. Se interesaba, pero como que no había él dado ese paso final. No digo que lo estuviera él rehusando hacer, pero todavía no. Y entonces, pero sí él vivía bajo esa fe. Fíjense, dice, ¿qué hacía él? Daba muchas limosnas al pueblo, dice que oraba a Dios siempre, e incluso dice que él tiene esta visión como a la hora 9 del día. Esa es las 3 de la tarde más o menos. Era una hora de oración. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan, o Jacobo y Juan,
los dos discípulos van al templo y se encuentran con el cojo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hora era? La hora novena, dice el libro de los Hechos, que es la hora de la oración. Era una hora que se acostumbraba a orar. Nosotros no tenemos un horario. ¿A qué hora podemos orar? A cualquier hora, no hay problema. Pero en esa época había horarios para orar. Bueno, a la hora novena, este romano oraba, daba limosnas, hacía ofrendas, ayudaba, oraba. Algo que él no podía hacer era presentar ofrendas en el templo. ¿Por qué? Por esto de ser temeroso. No era un prosélito. Los judíos podían entrar hasta adentro. Los prosélitos podían entrar hasta cierta parte. Los temerosos no podían entrar al templo. Él no podía eso. ¿Se entiende? Bien. Pero nosotros vemos la gracia de Dios operando en este hombre, en Cornelio. Incluso desde antes. Hay algo en él, hay una búsqueda de Dios. Cornelio es un hombre que busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le permite buscarlo. Porque la palabra de Dios dice, nos deja entender a nosotros que nosotros si no conocemos a Dios, nuestras vidas están vacías. ¿Sí? Agustín solía decir, nos hiciste, Señor, para conocerte, nuestros corazones no van a reposar tranquilos hasta que estemos nosotros satisfechos en vos. El hombre, todo lo que hace el hombre es buscando a Dios. Pero el hombre busca a Dios pero no lo quiere encontrar. Entonces quiere encontrar a Dios en otras cosas. En los placeres, en la vanagloria de este mundo. Pero Dios a los suyos les pone en el corazón el deseo de encontrarlo a Él. ¿Nosotros buscamos a Dios? No, Dios nos llamó. ¿Pero cómo nos llamó Dios? Dios puso en nosotros eso. Y si usted mira para atrás a lo largo de su vida, usted va a ver que de alguna forma Dios lo fue guiando hacia Él. Bueno, Cornelio está en esta etapa. Dios lo está guiando hacia Él. Y él, que es fantástico porque Cornelio de alguna forma tiene un límite. Él puede llegar hasta cierto punto. Incluso si él llegara a convertirse el día de mañana en un prosélito, la barrera se corre un poquito más, pero sigue estando. Él no puede ser un hijo de Dios plenamente porque él no es judío. Lo que va a pasar con Cornelio es que el evangelio va a explotar en su vida. Me gusta esa expresión, como que es como una bomba el evangelio, porque lo sacude todo. La vida de Cornelio, la vida de su familia, pero también la vida de Pedro, de los que fueron con Pedro. Acá pasa algo que es realmente muy tremendo. Y dice que se le apareció a él un ángel. Es la primera vez en la Biblia que a un ángel se le aparece a alguien que no sea un judío. Se le aparece a un gentil, un ángel. Y el ángel le dice, mirá, vos que sos un hombre temeroso, yo quiero decirte que tus oraciones y la ayuda que vos les das a las personas le agradan a Dios. ¿En serio? Sí, a Dios le agrada. Dios se complace en que vos hayas respondido a eso que Él puso en tu corazón, que hayas respondido siendo un buscador de Dios. Y mirá, Dios va a hacer algo con vos. No te voy a decir qué. Tenés que mandar a llamar a alguien. ¿A quién? A Simón, le dice. Es interesante ese detalle, porque cuando Él le dice, mandá a Jope a alguien a buscar a Simón, le está diciendo, andá a buscar a un judío. Simón es un nombre judío. Pedro, que es el otro nombre de Pedro, nosotros llamamos Pedro. Pedro viene del griego, Petros, roca. Un Pedro podía ser un griego. Simón no, Simón es un nombre judío. ¿Y qué tenía que hacer? Pedirle que venga a su casa. No lo entendemos nosotros. Porque ni siquiera el ejemplo de la diferencia con otra persona de otro país es suficiente para entender.
Un judío, Pedro lo va a decir después, jamás entraba a la casa de alguien que no fuera judío. No entraba. Los judíos compraban pan en las panaderías de otros judíos. Compraban carne en las carnicerías. Estoy diciendo ejemplo, ¿no? No había en esa época. Cada cual mataba a su animal, cada cual hacía su pan. Pero quiero que entiendan eso. Vos ibas a un cumpleaños de otro judío, ibas a un matrimonio de otro judío. Vos no te juntabas con personas que no fueran judías. Y Cornelio lo sabía. A Cornelio se le permitía entrar en cierta parte, escuchar, pero él no tenía, ¿no? De alguna forma como que estaba relegado. Imagínense que nosotros tuviéramos acá este salón y a la mitad del salón ponemos una cortina. Y entonces algunos están acá adelante. Esos sí son los cristianos. Pero hay otros atrás que después se tienen que ir antes para no saludarnos a nosotros. ¿Se entiende? Era así la diferencia. Muy bien. Y entonces el ángel le pide a este Cornelio que vaya y que mande a buscar a Pedro. ¿Y cómo reacciona Cornelio? Obedece. Cornelio obedece. Y otro detalle interesante. Dice en el versículo 2 que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo? Con toda su casa. Con toda su casa. Esa fe que él tenía en Dios la había compartido con toda su casa. Es decir, con toda su familia. Y no solo eso, sino que también la había compartido a esa fe con sus soldados. Porque él va a mandar a buscar a Pedro con 2 de sus criados y con un devoto soldado de los que le asistían. Hay un soldado que es parte de su compañía, con quien él ha compartido la fe, y a ese soldado le va a pedir que vaya también a la casa de Pedro. Y ellos van entonces a Jope. Y yo pienso, ¿qué piensa Cornelio primero? ¿Qué piensa Cornelio de que un ángel se le aparezca? ¿Qué piensa Cornelio de que el ángel le pida que mande a buscar a un judío a su casa? Porque él sabe que un judío no va a entrar a su casa. Pero bueno, lo manda. ¿Qué siente Cornelio también al saber que Dios mira con agrado sus limosnas y oraciones? Los fariseos, ¿lo mirarían a Cornelio con agrado? No. Es más, ningún judío. Nosotros sabemos que entre los discípulos del Señor había incluso un celote, que era un soldado judío que peleaba contra los romanos. Pero bueno, el Evangelio empieza a llegar a la vida de Cornelio. ¿Y cómo responde Cornelio? Con entusiasmo, con obediencia, con fe. El Evangelio demanda de nosotros que nosotros respondamos así. Respondamos con obediencia, respondamos con fe, pero también con entusiasmo. Porque el Evangelio es la buena noticia. Nosotros nunca podemos despojar o dividir al Evangelio. Nosotros a veces somos muy claros de que antes de recibir la buena noticia necesitamos recibir la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? De que nosotros sin Dios somos pecadores y estamos condenados. Ahora, esa realidad, que es la realidad de todos los seres humanos, en el Evangelio es una realidad redimida, porque ese pasado nos ayuda a apreciar el presente en Cristo. Si nosotros hemos creído en Cristo, esa realidad de que nosotros estamos alejados de Dios y que estamos en condenación es transformada a que nosotros estamos en vida. Y saber que Dios nos perdona por medio de Cristo nos lleva a un arrepentimiento que es gozoso de alguna forma, porque nos dolemos de nuestro pecado, pero nos gloriamos de la maravilla del perdón de Dios. Sigo. Cuando Dios derrama su gracia y su poder por medio del Evangelio, hay algo que nosotros tenemos que recordar, y es que nuestros prejuicios no le pueden poner un límite a la gracia de Dios. Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere.
Y el Evangelio aquí está transformando a Cornelio, pero está transformando y muy poderosamente a Pedro. Un detalle, voy marcándoles detalles, después léalo en su casa y mire esos detalles. Varias veces hay palabras que se repiten. Cada vez que una expresión o una palabra se repite en un pasaje hay que prestar atención. Hay una palabra que es mientras. Mientras. Cornelio está orando. Recibe esa visión, manda a sus dos criados y al soldado a Jope a buscar a Pedro. Mientras, dice la palabra, mientras los dos criados y el soldado van llegando a Jope, Pedro sube a orar a la parte alta de una casa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas casas que tenían como una, ¿cómo se llama eso? Terraza. Y él está orando ahí. ¿Y qué hora era? La hora sexta, que era la hora de comer, las 12. Y dice que mientras ellos se acercaban, Pedro recibe la visión. Y mientras Pedro meditaba en lo que la visión significa, los discípulos, los enviados de Cornelio llegan. O sea, nosotros vemos dos historias que van marcando, que se van a encontrar en algún momento, pero dos historias que van corriendo paralelas. Primero Lucas nos cuenta lo que pasó con Cornelio, ahora nos cuenta lo que pasa con Pedro, pero esas cosas van pasando como simultáneo. Por eso usa la palabra mientras. ¿Qué significa eso? Que esta historia no se trata de Pedro y Cornelio, se trata de lo que Dios está haciendo. Esa sola palabra, mientras, nos da a nosotros una pista para entender que lo que Dios está haciendo acá es importante. Es Dios el que está actuando. Y entonces, mientras ellos iban por el camino y se acercaban, Pedro sube a orar. Y fíjense, ¿de qué trata la visión que recibe Pedro? De comida. ¿Y qué hora era? Las 12. Dice que Pedro sube y está orando, y mientras está ahí, él tiene una gran hambre. Y mientras él experimenta esa gran hambre, Dios usa ese hambre que él tiene para enviarle a él también una visión. Hago un paréntesis acá. Es interesante el paralelismo que hay entre este relato y el relato de Pablo y Ananías. A Pablo Dios le dice lo que tiene que hacer. Andate al lado y esperá. Y a Ananías Dios le dice lo que tiene que hacer. Acá Dios le dice a Cornelio lo que tiene que hacer. Dios le dice a Pedro lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que está orando. ¿Se entiende? Yo tengo que ver eso. Ver cómo Dios está orando. Y Dios está orando. Y esto me está maravillando cada vez más del libro de Hechos. Cada vez que nosotros vemos a un siervo de Dios sirviendo a Dios por medio de la proclamación del Evangelio, Dios está orando en aquellos que reciben el Evangelio, pero también Dios está orando en aquellos que predican el Evangelio. Cuando nosotros predicamos y anunciamos el Evangelio, Dios actúa en aquellos que escuchan por su gracia soberana, pero también Dios actúa en nosotros. Dios está orando por Espíritu Santo en nosotros. Y eso es maravilloso. Y entonces está esta gran visión, ¿no? ¿Qué visión tiene Pedro? Pedro está ahí orando con hambre. Y se abre una sábana llena de animales. Y escucha una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pedro que no puede? Piénsate. Porque ahí había animales impuros. Los judíos tenían un sistema legal que decía qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. ¿Quién les había dado esa ley? Dios. Dios le había dado esa ley. No era un invento de ellos. Era algo que Dios les había dado. ¿Para qué? Todo el Antiguo Testamento hace mucho hincapié en lo que es la pureza. La pureza. Y separar lo puro de lo impuro.
¿Para qué? Para que nosotros entendamos que Dios es santo. Ellos tenían que entender que el Dios que era su Dios era un Dios santo. Y entonces ellos, los judíos, no se podían acercar a Dios como querían. Había un montón de reglamentos, de leyes, mandamientos, que involucraban esas cosas. Involucraban la comida. ¿Cuál era el problema? El problema estaba en que ellos se armaron todo un sistemita paralelo, lo fueron... Y eso los terminó a ellos ensorbeciendo y orgulleciendo. Eso para ellos después fue motivo de orgullo. La separación entre lo puro y lo impuro era para que ellos miraran a Dios como el puro y entendieran que no se podían acercar a Dios de cualquier manera. Pero ellos terminaron creyendo que los puros eran ellos y entonces todos los demás eran impuros. ¿Ellos eran un pueblo santo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eran santos. Porque Dios dijo, ustedes son mi pueblo. Aquello que Dios llama suyo es santo. Pero es santo no porque sea perfecto, sino porque está apartado para Dios. Ellos se habían terminado ensorbeciendo de esta manera. Ahora, cuando Pedro dice, yo no puedo comer eso, Pedro no está actuando con soberbia, Pedro está obedeciendo. Nunca, jamás en su vida, Pedro había comido algo impuro. Por obediencia a Dios. E incluso caminando con el Señor Jesús, él tampoco nunca comió algo impuro. Ningún alimento no permitido. Alguna vez a los discípulos los criticaron por agarrar una espiga de trigo, hacer así, sacar los granitos y comérselo. Los fariseos habían llegado a tal extremo que hasta eso les molestaba. Y la cuestión es que este ángel le dice, Pedro, levántate, andá, matá lo que vos quieres y comé. No puedo, yo nunca en mi vida, no voy a empezar ahora. Y entonces el ángel le dice, vos no llames impuro a lo que Dios llama puro. ¿Quién es santo? Aquel a quien Dios llama para sí. Entonces nosotros no podemos decirle a Dios, si Dios llamó a alguien, ya está, es de Dios. Es de Dios. Y eso es lo que está pasando, la bomba que está explotando en la cabeza y en el corazón de Pedro ahora es esa. Y él termina de comer y empieza a pensar, ¿qué querrá decir con esto? ¿Será que trata de eso? ¿De comer? Paréntesis y aclaración. ¿Por qué la comida? Es importante. Porque después Pedro, estoy seguro de que Pedro nunca más, no es que comió lechón al otro día, ¿no? Él siguió comiendo lo que tenía que comer. Pero era la razón por la cual, o una de las razones por las cuales un judío no entraba en la casa de un gentil, era precisamente por ese riesgo. Porque los gentiles comían cualquier cosa. Y entonces si vos entrabas y comías con un gentil, corrías el riesgo de contaminarte. Y si vos te contaminabas, después no podías ir al templo, no podías presentar sacrificios. Era muy complejo. Los judíos habían creado todo un sistema de evitar todo lo que los pudiera hacer impuros. Y entonces el gran problema de juntarse con un gentil era ese. El Antiguo Testamento prohibía que un judío hablara o se tratara con un gentil, con un pagano. No. ¿Qué sí les ordenaba Dios? Que no se casaran con ellos, que no se prestaran con ellos en sus cultos, en sus religiones paganas, esas cosas. Pero ellos lo habían llevado al extremo. Y mientras Pedro está meditando todo esto, ¿quiénes llegan a la puerta de su casa? Los enviados por Cornelio. ¿Que son quiénes? 2 criados de Cornelio. Van ahí con la tuniquita que llevan. Y un soldado romano, que va como vestido como soldado. Un soldado de los mismos que mató a Jesús, ¿se entienden? Y llega a la casa. Y entonces, ¿pero por qué Pedro los recibe? Porque el Espíritu le dijo a Pedro, anda, bajá ahora. Andá porque hay 3 hombres que te andan buscando. Ellos te van a decir que vayas con ellos a un lugar. Anda.
Si el Espíritu de Dios, si Dios mismo no le hubiera dicho a Pedro que él tenía que actuar así, él no actuaba así. Él no iba a la casa de un romano. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro se había quedado perplejo. No entendía. Y entonces, otro detalle, en el versículo 21, ¿qué pregunta Pedro? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Interesante. Dos veces lo pregunta. Cuando él va a la casa de Cornelio le pregunta, ¿cuál es la causa por la cual ustedes me llamaron? ¿Cuál es la causa? Preste atención a eso. Y ellos le dicen, nos mandó Cornelio, que es un varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, tratan de decirle, mirá, es un romano te manda a llamar, pero no cualquier romano, es un romano que teme a Dios, que los judíos lo quieren porque es bueno. Pero además un ángel se le apareció y le pidió este ángel a él que te mande a buscar a vos. Y ya Pedro empieza a hacer algo tremendo. Mira el versículo 23, ¿qué dice? ¿Qué hace Pedro? Los hace entrar y los hospeda. Pedro recibe en su casa a un soldado romano. Al otro día se levantan y se va con ellos. Toda esta historia son varios días. Un día Cornelio recibe la visión. Él manda a los suyos en el viaje a buscar a Pedro y esa noche tendrán que parar en otro lado y viajan y al otro día llegan y se quedan y entonces viajan. Son como 4 días todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sigo. De los versículos 24, en el versículo 24 vemos a Pedro llegando a la casa de Cornelio. Y acá vamos a ver cómo Dios, cuando derrama su gracia y su poder por medio del Evangelio, nos deja ver su soberanía y su providencia en todas las cosas. Al otro día, dice, entraron en Cesarea. Detalle que no mencioné anteriormente. ¿Con quién va Pedro? ¿Con quién se va Pedro a la casa de Cornelio? Con los que vinieron de la casa de Cornelio, que son un soldado y 2 criados. ¿Y con quiénes más? Con hermanos de Jope. Porque lo que va a pasar en Cesarea, en casa de Cornelio, es muy importante que lo vean, muchos. Entonces, muchos de los... Ya la cabeza de Pedro empieza a ser abierta, pero también los de la iglesia de Jope empiezan a entender, porque no es cualquiera el que dijo, es Dios mismo el que los manda a ir a la casa de Cornelio. Y entonces ellos van, los hermanos de Jope también van. Y miren cómo reaccionó Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Convocó a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, hay una banda de gente esperándolo. Mucha gente. Porque Cornelio sabe y está con la expectativa de que Dios tiene algo para decirle. Y lo que él quiere, lo que él va a escuchar, lo quiere compartir. ¿Sí? Entonces llama y convoca a otros. Un pequeño detalle, cuando Pedro entra, Cornelio sale a recibirlo, ¿y qué hace Cornelio? Se arrodilla a los pies de Pedro, y dice acá la palabra que se usa es proskuneo, adoró, como que lo adoró, como si fuera Cornelio en su comprensión de Dios, adora a Dios, pero también ve en Pedro a un enviado de Dios y lo adora. Y Pedro le dice, y es muy llamativo lo que le dice Pedro, versículo 26, le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro se pone en este momento a la altura de Cornelio. Pedro judío se pone a la altura de Cornelio romano. Yo también soy un hombre. ¿Por qué? El Evangelio tiene eso, mis hermanos. Nos iguala a todos, a judíos y a gentiles, a pobres y a ricos, a varones y a mujeres, a educados y a poco educados, a personas que nacieron en barrios humildes y personas que nacieron en barrios cerrados. Todos estamos igualados por el Evangelio, porque el Evangelio nos enseña
que todos nosotros tenemos una única y vital necesidad, que es conocer a Cristo. Cuando nosotros reconocemos eso, que tenemos la misma necesidad que cualquier otra persona, eso evita que nosotros nos creamos superiores a otros. Yo podría llegar a considerarme superior a una persona que llevó una vida licenciosa toda su vida. Pero la persona más seria y más sana del mundo, si no conoce a Cristo, tiene la misma necesidad que la persona que vive hundida en el pecado. A Cristo. Pedro le dice, no, delante de mí no te arrodilles. Yo soy un hombre, igual que vos. ¿Y acaso el pasaje, el verso principal de todo lo que nosotros hemos visto hasta hoy está en el versículo 28? La declaración que hace Pedro cuando llega a la casa de Cornelio y les dice, vosotros sabéis, ustedes saben, porque viven acá. Ustedes viven en una ciudad dentro del territorio muy cercano a judíos. Está lleno de judíos acá, entonces ustedes saben cómo es. Y además, ustedes comparten, algunos de ustedes comparten la fe en el Dios de Israel. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable, es un asco. No puede. No se juntaban de ninguna forma. Especialmente los fariseos. A veces la gente común y corriente, que los pescadores, y bueno, terminaban negociando con cualquiera, pero los fariseos no le vendían jamás nada a nadie que no fuera otro fariseo, no trataban, ellos estaban muy separados, marcaban todo eso. Pedro no es fariseo, pero él es un judío, y es un judío que toda la vida vivió bajo la ley. Y él les dice, ustedes saben que yo no podría estar acá, que yo no debería estar acá, porque yo soy judío y los judíos no nos juntamos, los judíos no entramos a la casa de alguien que no es judío. Pero Dios me hizo entender a mí, el evangelio explotó en la cabeza de Pedro, Dios me hizo entender a mí, dice, me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Como todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos son posibles receptores del Evangelio. Todos. Y a veces nosotros con nuestro prejuicio decimos, este sí, este no. Inconscientemente, ¿no? Nosotros pensamos. Y el Evangelio es para todos, porque todos necesitan el Evangelio. No todos van a creer, no todos lo van a recibir. ¿A quién nosotros no le predicamos el Evangelio? ¿Qué puede hacer que nosotros digamos, a esta persona yo no le predico el Evangelio? Que después de haberle predicado 1, 2, 3, 4, todas las veces que fue posible, y esa persona manifiesta un rechazo total, no te quiere escuchar, te dice, no me hables más, no me digas más, me tenés podrido, déjame. Bueno, pero si yo le prediqué 25 veces el Evangelio a una persona y esa persona no creyó, y todavía me sigue escuchando, y yo se lo voy a predicar. Yo le voy a seguir recordando, no le voy a explicar todo, pero le voy a decir. Porque hay gente que no, uno tiene conocidos que vienen y le cuentan lo que le pasa, lo que le pasa, lo que le pasa. Y uno les dice, vení al Señor, tu problema principal no es que tengas ese problema, tu problema principal es que vamos a tener una relación con Dios. Y la única forma de tener una relación con Dios es por medio de Jesucristo. Y a la próxima vez se lo vas a volver a explicar. Y a la vez 10 le vas a decir, busca a Dios. Busca a Dios. A menos que esa persona te rechace y te diga, bueno, pero mientras nosotros tengamos oportunidad, predicamos el Evangelio. Cornelio tiene un corazón tan dispuesto a recibir lo que Dios quiera decirle que ha reunido a su familia y a sus amigos. Pero lo que Pedro hace acá es señalarle que lo importante no es el mensajero, que lo importante es el mensaje. Importante es el mensaje.
Pedro reconoce sus prejuicios, pero que le muestra a ellos. Es muy difícil de nosotros ponernos en el lugar de Pedro, pero Pedro les dice, miren, yo no, en otro momento de mi vida yo ni los hubiera hablado. Pero Dios me mostró que así como yo necesitaba a Jesús, Jesús vino para mí, pero Jesús vino para ustedes también. Y acá estoy. Y les dice, versículo 29, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Otra vez la pregunta, ¿por qué causa? Y Cornelio es el que habla y vuelve a contar la visión que él tuvo. Que nosotros ya sabemos lo que pasó, porque lo leímos antes. Pero Pedro no lo sabía. A Pedro Dios le dijo, anda, te están buscando, anda. Y Pedro obedeció. Pero ahora Cornelio le muestra, le cuenta a él la visión que ha tenido. Y la respuesta a ¿por qué causa me habéis hecho venir? Está al final del versículo 33, perdón. La respuesta a ¿por qué causa me habéis hecho venir? Que está al final del versículo 29, la da Cornelio y da la respuesta correcta cuando dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio entendió. Pedro es un instrumento, pero yo no vine a escuchar a Pedro. Yo hoy estoy acá, delante de la presencia de Dios, para escuchar lo que Dios me va a decir, a mí y a mi familia. ¿Y qué Dios tiene que decir? ¿Qué Dios quiere hablar? ¿Con qué mensaje Dios quiere alcanzar a todos los hombres, incluido a Cornelio? Y Pedro se acaba de dar cuenta de eso. Pedro se acaba de dar cuenta de eso. Dios quiere alcanzar a todos. Y Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comprende ahora lo que los profetas anunciaron varias veces. El pueblo de Dios son aquellos que aman y sirven a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los llama, porque Dios los salva. Ahora, hasta aquí Pedro pensaba que los únicos, él sabía, porque él había leído, pero de alguna forma él había experimentado hasta aquí que la salvación era solo para los judíos. ¿Y qué predica Pedro? A Cristo. A partir del versículo 36 hay un resumen del sermón de Pedro a Cornelio y toda esta gente. ¿Qué les dice? ¿Qué señala? Algunos detalles. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor de todos, dice ahí, versículo 36. ¿De quién es Jesucristo Señor? De todos. Y dice que empezó a predicar en Galilea y de todo lo que hizo Jesucristo. Después, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Acá Pedro está apuntando a la identidad de Cristo. Y él es testigo, dice, de todo lo que hizo Cristo. ¿Y qué más hizo Cristo? Fue sacrificado en un madero, fue maldición. ¿Y qué más hizo Cristo? Resucitó. ¿Y qué más hizo Cristo? Se presentó delante de sus discípulos y les mandó, dice el versículo 42, que predicasen al pueblo y testifiquen que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro es un testigo de la obra de Cristo. Pedro es un testigo de la muerte de Cristo en un madero. Pedro es un testigo de la resurrección de Cristo. Y Pedro y todos los discípulos han recibido el mandato de anunciar ¿a quién? A Cristo.
El mensaje de Pedro y el mensaje que todo aquel que quiere servir a Dios tiene que anunciar es Cristo mismo. El mensaje del cristianismo no es un conjunto de reglas, no es una receta mágica para transformar las vidas. El mensaje del Evangelio es una persona y es la persona de Cristo. El mensaje de Pedro, centrado en Cristo, dice que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, que vino a hacernos bien a nosotros. El mensaje de Pedro dice que Jesús fue rechazado y fue muerto. El mensaje de Pedro dice que Jesús resucitó. Y el mensaje de Pedro dice, sobre todas las cosas, que Jesús juzgará a todos. Versículo 42, Dios le ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero lo precioso está en el versículo 43. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es el requisito para ser un hijo de Dios? La fe en Cristo solo. El que pone su fe en Jesús puede experimentar el poder perdonador de Dios. Eso es lo que Dios requiere. Y dice la palabra del Señor, y esto también es importante, que mientras aún Pedro hablaba, una vez más, mientras las cosas pasan, mientras alguien hace algo, otras cosas van sucediendo. Dios es el que está obrando. Mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nosotros vemos la conversión de un no judío antes de esta, que fue la conversión del etíope. Pero eso fue casi que un acto privado. Está Felipe predicándole al etíope, el etíope que escucha, se convierte y cada cual sigue su camino. Acá, esto que está pasando acá es público. Y que los gentiles reciban el Espíritu Santo de Dios significa que el Evangelio es para todos. No está circunscrito a un grupo de gente, no está circunscrito a una raza. El Evangelio es para todos. Porque todo ser humano en esta tierra ha sido creado por Dios, para Dios, a imagen y semejanza de Dios. E Israel fue llamado para ser un medio de salvación a todas las naciones, no solo a Israel. Al recibir el Evangelio, los gentiles creen. Los judíos se sorprenden. Dice ahí que quedan atónitos, sin palabras, no saben qué pensar, no saben qué decir, pero se dan cuenta y no lo pueden negar. Es Dios el que está salvando a esta gente. Y por eso Pedro hace una pregunta en el versículo 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es una pregunta parecida a la que hizo el etíope también. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que alguien sea bautizado? Que no tenga fe en Cristo. Si no tiene su fe puesta en Cristo, el bautismo es mojarse. Pero si su fe está puesta en Cristo, el bautismo es dar testimonio de algo que Dios ha hecho en nosotros. Y porque Dios ha hecho eso en nosotros, nosotros obedecemos ahora bautizándonos. Y entonces Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los bautizan. Los hermanos que están ahí bautizan a todas esas personas. Y es más, le rogaron que se quedase por algunos días. Quieren saber más. Y Pedro, el mismo Pedro, que no hubiera estado dispuesto a entrar en una casa de un gentil, ahora se queda en esa casa y predica y comparte y enseña y discipula a esos hermanos por un tiempo. Pedro entiende que esos gentiles deben ser bautizados como un símbolo externo de lo que Dios ya ha hecho en sus vidas. Mientras nosotros leemos este pasaje, el gran desafío de este pasaje para mí fue pensar esto. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Qué significa esto para mí?
¿Qué yo entiendo de este pasaje para que me sirva a mí para vivir y que me llame a mí a actuar de una determinada forma? Primero, que Dios es soberano en la salvación. Dios salva a quien Él quiere, yo no le puedo poner límites. Segundo, que mis prejuicios son un obstáculo en la obra de Dios. Y Dios va a remover mis prejuicios. Dios es necesario, no puede convivir la religión con el Evangelio. La religión no puede convivir con el Evangelio. El Evangelio nos despoja de eso. La religión es orgullo, es pensar yo hago esto y porque yo hago esto, yo soy un buen hijo de Dios. Incluso aquel que se autoflagela todo el tiempo y dice, no, porque yo soy un pecador, porque yo soy un pecador, también a veces está actuando desde esa forma. No sé si se entiende. A veces nuestra religiosidad nos lleva a dos extremos, nos puede llevar la religiosidad. A jactarnos de lo bien que cumplimos con Dios o incluso a jactarnos de lo pecadores que somos. El Evangelio nos hace visible, nos hace conscientes de nuestro pecado, pero siempre que Dios nos muestra nuestro pecado, Dios nos está moviendo al arrepentimiento para que nos gloriemos en su perdón y en su gracia. Porque es ese perdón y esa gracia las que nos van a sostener para no pecar. ¿Se entiende? Mi prejuicio y mi religiosidad pueden ser un obstáculo. Nosotros necesitamos estar dispuestos a que el Evangelio nos desarme de esas barreras, de esas estructuras que nosotros creamos. Algo central que aprendo en este pasaje. ¿Qué anunció Pedro? ¿Qué predicó Pedro? A Cristo. Nosotros necesitamos anunciar a Cristo. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo, lo que Él va a hacer. Necesitamos anunciarlo como el Dios que se hizo carne, como el Dios que hizo el bien por nosotros, como el Dios que se sacrificó en una cruz por nosotros, como el Dios que fue rechazado y como el Dios que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Pero también necesitamos confesar y declarar a Cristo como el único en el cual nosotros y todos los hombres pueden encontrar perdón para sus pecados. Todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres. Dios puede perdonar y salvar, por ejemplo, al hombre que yo durante mucho tiempo pensé que había sido el destructor de mi familia. ¿Qué pasaría si Dios llama a ser uno de los suyos a una persona que nos lastimó? Dios lo llama. Dios puede llamar a todos. A todos. ¿Va a ser difícil? Obviamente. Dios va a trabajar en nosotros también. Debemos nosotros también abrazar, como abrazó Pedro, aquel a quien Dios abraza. Si Dios es soberano en la salvación, si Dios salva a quien Él quiere, aquel que fue hecho un hijo de Dios es mi hermano. Y yo debo estar dispuesto a estar cercano a Él. Y algo maravilloso y final. Nunca deberíamos perder nosotros la maravilla de ver a Dios salvando. Que Dios salve a personas es algo maravilloso. La Biblia dice que cuando Dios le concede el arrepentimiento a un pecador, los ángeles celebran en el cielo. Que alguien nazca de nuevo, para nosotros debería ser todos los días motivo de asombro, motivo de celebración.
Paréntesis innecesario, disculpe. En estos días hay un hombre que canta que anunció que se convirtió al Evangelio. ¿Se convirtió al Evangelio? Dios sabe, Dios sabe. Pero si se convirtió al Evangelio es precioso. Es precioso. Porque hubo todo un debate, ¿no es cierto? Hay todo un... Nos gusta opinar sobre lo que Dios puede hacer o no. La verdad que no sé. No me afecta. Siempre uno ora porque las conversiones sean conversiones verdaderas. Porque si alguien dice ser cristiano y después no vive como cristiano, el Evangelio es deshonrado. Pero si Dios salva, que Dios salve, y yo me gozo en eso, y es precioso. Si Dios me salvó a mí, que no merecía, ¿cómo yo le voy a decir a Dios a quién Él puede salvar? La bomba que estalla en la cabeza y en el corazón de Cornelio es el Evangelio. Él, un hombre encumbrado, manda a llamar a otro y está dispuesto a escucharlo y a recibirlo en su casa. Él está dispuesto a transgredir los límites y llamar a un judío e invitarlo a su casa. Y Dios obra maravillosamente en él y lo salva. Y dice que muchos creyeron. No fue solo Cornelio, fueron muchos los que creyeron. Fueron muchos los que fueron bautizados. Y el Evangelio también explota en la cabeza y en el corazón de Pedro. Y lo lleva a ir a un lugar donde él nunca hubiera ido. Y le lleva a hablarle a personas con las que nunca él hubiera hablado. Porque Dios lo lleva. Y Dios le hace entender que cualquier persona que Dios llame es pura. Que Él no le puede decir a Dios a quién Él puede salvar. Ya lo mencionamos cuando hablamos de los samaritanos. El Señor Jesús le dijo a Pedro que Él iba a recibir las llaves del reino. Él iba a abrir las puertas del reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio a muchos. Él abrió las puertas al pueblo judío en el día del Pentecostés. Él abrió las puertas a los samaritanos cuando fue con otros a ver la obra que estaba ya el Señor haciendo ahí. Y Él ahora es el que abre las puertas del Evangelio a los gentiles por medio de la predicación a Cornelio. En todo ese camino, Dios está obrando en los que escuchan el Evangelio, pero Dios está obrando en Pedro. Pedro va a batallar con estas cosas. No es fácil desprenderse de los prejuicios. Alguna vez, Pablo le va a recriminar alguna actitud así de guardarse por opinión de los demás. Y toda su vida Pedro va a ser alguien que esté en proceso de cambio. Pero Pedro acá está abriendo las puertas del Evangelio a muchos. Oremos, hermanos.